Nunca debí haber movido ese cuadro. Nunca debí haber extendido la mano esa tarde y corrido el cuadro 3 centímetros hacia la izquierda para alinearlo con el borde del espejo. Ese gesto pequeño e irrelevante que cualquier persona hace docenas de veces en su vida sin que pase nada, sin que el mundo cambie, sin que todo lo que uno creía saber sobre su propia vida se derrumbe en el tiempo que tarda un corazón en dar un latido. Pero lo hice. Corrí ese cuadro y vi lo que había detrás. Y lo que había detrás era una cámara pequeña, del tamaño de un botón grande, pegada a la pared con cinta negra y conectada a un cable delgado que se perdía detrás del zócalo. Y en ese momento, mis amores, en ese momento exacto, algo en mí entendió que la vida que yo creía tener no era la vida que tenía, que el hombre que dormía a mi lado cada noche, desde hacía 8 años, no era el hombre que yo creía conocer, y que lo que venía a partir de ese instante iba a ser lo más difícil y lo más importante que yo haría en toda mi existencia. Pero eso era solamente el principio, porque la cámara, como descubrí en los días que siguieron con una lentitud y un horror que no tiene comparación con nada que yo haya vivido antes ni después, no era lo peor, no era ni de cerca lo peor. Y hoy, después de todos estos años cargando este secreto, después de tantas noches mirando el techo y preguntándome si alguna vez iba a poder decirlo en voz alta, hoy estoy aquí frente a ustedes para contarles todo, todo desde el principio, todo sin saltarme nada. Me llamo Soledad, Soledad Amparo Restrepo Montoya, nombre que mi mamá eligió porque yo nací en un parto difícil, donde ella estuvo sola durante horas antes de que llegara el médico, sola con el dolor y con el miedo, y con esa fortaleza que tienen las mujeres cuando no les queda otro camino que ser fuertes, y por eso me puso Soledad, no como condena, sino como homenaje a esa fortaleza que ella misma había tenido esa noche y que esperaba que yo heredara. Tardé muchos años en entender eso. Durante mucho tiempo de mi infancia y mi adolescencia, pensé que mi nombre era simplemente triste, que ser la niña que se llamaba Soledad en un salón lleno de Marías y Patricias y Claudias era una rareza que me marcaba de alguna manera difícil de explicar, pero que yo sentía todos los días cuando el maestro pasaba lista y algunos compañeros se reían. Pero con los años, con todo lo que viví, aprendí a querer ese nombre con una intensidad que no cambiaría por nada, porque resultó que mi mamá había tenido razón. La soledad y la fortaleza que ese nombre prometía fueron exactamente lo que me salvó cuando más lo necesité. Nací en Medellín, Colombia, en el año de 1958, la mayor de 3 hijos de don Hernando Restrepo y doña Amparo Montoya, una familia de barrio obrero en el sector de Belén, donde las casas eran pequeñas pero limpias y las puertas se dejaban abiertas en las tardes porque los vecinos eran de confianza y la vida transcurría en esa cadencia lenta y calurosa de los barrios populares de Medellín, donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los secretos duran exactamente lo que tarda un vecino en contárselo al siguiente. Era un barrio de gente trabajadora, de personas que madrugaban y trasnochaban y no se quejaban porque así era la vida, de familias que se prestaban la sal y el azúcar sin llevar cuenta porque el favor de hoy era el favor devuelto mañana, y eso era suficiente. Yo crecí en ese barrio conociendo cada cara, cada perro, cada árbol de mango que sobresalía por encima de las tapias, y ese barrio me formó de maneras que no entendí completamente hasta que fui mayor y tuve distancia para verlo. Mi papá se llamaba Hernando y trabajaba en una fábrica textil en el sector de Itagüí, levantándose a las 4:30 de la mañana, 6 días a la semana durante toda su vida adulta, llegando a casa a las 6 de la tarde con los hombros caídos del cansancio, pero con una dignidad intacta, una dignidad que yo veía en la manera en que saludaba a los vecinos, en la manera en que hablaba con mis maestros cuando iba a las reuniones del colegio, en la manera en que nunca se quejó de lo que no tenía, sino que se concentró siempre en hacer bien lo que sí tenía. Mi papá era un hombre de pocas palabras y muchos gestos, de esos que no dicen te quiero, pero que aparecen cuando uno los necesita sin que haya que llamarlos.
y yo aprendí de él que la consistencia silenciosa es una forma de amor que vale tanto como cualquier declaración ruidosa. Cuando murió, hace ya 20 años, el barrio entero fue al velorio, porque así se trata a los hombres que vivieron con honestidad. Mi mamá, doña Amparo, era la energía de la casa. Cosía vestidos por encargo en la máquina Singer que tenía en la sala, una máquina negra con letras doradas que era el objeto más valioso de nuestra casa y que mi mamá trataba con el cuidado que otros le dan a las joyas, engrasándola los domingos, cubriéndola con un trapo floreado cuando no la usaba, enseñándome desde los 7 años a coser primero en tela de práctica antes de tocar la tela de verdad. El sonido de esa máquina, ese tac-tac-tac rítmico que llenaba la sala desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, es el sonido de mi infancia, el sonido que me dormía de niña y que todavía hoy, cuando escucho una máquina de coser en algún almacén de telas o en la casa de alguna vecina, me devuelve a esa sala pequeña y calurosa con olor a tela nueva y a café negro colado en tela y al jabón de barra con que mi mamá se lavaba las manos antes de tocar una tela fina. Mi mamá era una mujer que había nacido con la habilidad en las manos y con una determinación en el carácter que no necesitaba anunciarse, porque se veía en cada cosa que hacía, en la manera en que enfrentaba los problemas sin perder el sueño más de una noche, en la manera en que nunca le daba al miedo más espacio del estrictamente necesario. Éramos una familia que no tenía mucho en términos materiales, pero que sabía exactamente lo que tenía y lo cuidaba con las 2 manos. No pedíamos prestado lo que no podíamos devolver. No gastábamos lo que no habíamos ganado. No envidiábamos lo que no teníamos porque mi mamá decía que la envidia era el peor gasto de energía que existía, que uno no podía trabajar bien y envidiar bien al mismo tiempo, y que había que elegir, y nosotros elegíamos trabajar. Esos valores los aprendí tan adentro, tan metidos en la manera de ver el mundo, que se convirtieron en un lente a través del cual leía a las personas y las situaciones desde chica. Un lente que me dio señales correctas muchas veces en la vida y que también, en el momento más importante, yo elegí ignorar, porque la alternativa de escucharlo me costaba demasiado. Estudié en el Colegio Público de Belén, el Colegio Marco Fidel Suárez, que quedaba a 4 cuadras de la casa y al que yo iba caminando con mi hermano Camilo, desde los 6 años con la lonchera de aluminio y los zapatos recién lustrados que mi papá lustraba cada domingo para la semana. Fui buena estudiante desde el principio, no la estudiante perfecta que saca 100 en todo, sin esfuerzo, sino la estudiante que se interesa de verdad, que hace preguntas que los demás no hacen, que se queda después de clase a continuar la conversación que el timbre interrumpió, que lee el libro de texto completo, aunque solo hayan pedido un capítulo, porque quiere saber cómo termina la historia del tema, no solo la parte que entra en el examen. Mis maestros me querían con esa mezcla específica de afecto y exasperación que se reserva para los estudiantes que te hacen trabajar más de lo que planeasteis, pero que te recuerdan por qué quisiste ser maestro en primer lugar. Terminé el bachillerato con mención de honor y entré a estudiar trabajo social en la Universidad de Antioquia, que era la universidad pública de Medellín, y que en esa época de finales de los años 70 era un lugar donde el aire sabía a ideas y a posibilidades, y a jóvenes que creían genuinamente que el mundo podía ser diferente si suficientes personas decidían hacer algo concreto para cambiarlo. Yo era de esas. Era una muchacha de 20 años que creía en la justicia social, con esa intensidad que solo tienen los 20 años, que estudiaba trabajo social porque quería dedicar su vida a algo que importara más allá de sus propios intereses, que leía a Paulo Freire y a Orlando Falsborda, y salía de esas lecturas con la cabeza encendida de ideas y la necesidad urgente de hacer algo con ellas. La ironía más grande de mi vida, la que todavía me cuesta ver de frente sin sentir ese nudo en el pecho, es que yo, que estudiaba para proteger a otros del abuso y la injusticia, tardé 8 años en reconocer el abuso que vivía dentro de mi propia casa. Esa ironía me acompañó mucho tiempo como un reproche antes de que aprendiera a verla de otra manera,
como la evidencia de que el abuso no respeta la inteligencia, ni la educación, ni la conciencia social, que el abuso puede instalarse en la vida de cualquiera cuando las condiciones son las adecuadas y uno no tiene las herramientas específicas para reconocerlo, porque nadie se las ha dado. Conocí a Mauricio en mi tercer año de universidad. Era el mes de agosto de 1978, en una tarde de lluvia paisa de esas que en Medellín duran exactamente el tiempo necesario para arruinar el peinado de todo el mundo, cuando yo entré corriendo a la cafetería de la universidad, buscando refugio del aguacero, y choqué literalmente con un muchacho que salía con un bandeja de tinto y 2 pan de quesos, y que derramó el tinto completo en el suelo, aunque milagrosamente no en ninguno de los dos. Nos miramos. Yo me disculpé. Él dijo que no había sido culpa mía, que él también iba corriendo. Nos quedamos parados en la entrada de la cafetería viendo llover, y en los 20 minutos que duró el aguacero, nos contamos lo suficiente para que los dos quisiéramos seguir contando más. Mauricio Andrés Salcedo Vélez estudiaba ingeniería civil. Era 2 años mayor que yo. Venía de una familia de clase media alta, del sector de El Poblado, que en Medellín es el barrio donde vive la gente con dinero y con las certezas que da el dinero. Y tenía esa seguridad tranquila de quien creció sin que le faltara nada importante y que aprendió a moverse por el mundo con la confianza de quien sabe que tiene respaldo aunque nunca haya necesitado usarlo del todo. Era atractivo de esa manera que me costó tiempo describir, porque no era perfecto en ningún rasgo individual, sino en el conjunto, en la manera en que todo se organizaba para producir una impresión de solidez y de confiabilidad que a los 21 años yo confundí con carácter, que es el error más caro que cometí en toda mi vida y que me tomó años entender como tal. Tenía el pelo negro liso con una raya al lado, que le daba un aspecto formal que contrastaba con la manera informal y fácil en que se movía y hablaba. Ojos cafés claros que en cierta luz, especialmente en la luz de tarde de esa cafetería con la lluvia golpeando los vidrios, parecían casi dorados. Una sonrisa que llegaba despacio, que tardaba en aparecer, pero que cuando aparecía llenaba toda la cara de una manera que hacía que uno quisiera decir algo gracioso solo para verla llegar otra vez. Pero lo que me conquistó de verdad, lo que hizo que yo pensara en él esa noche, y al día siguiente, y la semana entera, fue su manera de escuchar. Cuando Mauricio me escuchaba en esa primera conversación en la cafetería con la lluvia de fondo, me miraba a los ojos y se quedaba completamente quieto, y no interrumpía, y cuando yo terminaba de hablar se tomaba un segundo, a veces 2, antes de responder, como si lo que yo había dicho mereciera ser procesado de verdad antes de merecer una respuesta. En mi experiencia de 21 años de vida, eso era extraordinario. Los hombres que yo había conocido hasta entonces escuchaban a medias, esperando su turno para hablar, o escuchaban con esa atención performativa de quien quiere parecer que escucha, sin estarlo haciendo de verdad. Mauricio escuchaba de verdad, o eso parecía. O eso quería yo que pareciera. Y esa distinción, la distinción entre lo que era y lo que yo quería que fuera, es la pregunta con la que más tiempo he vivido en todos estos años. El noviazgo duró 3 años. 3 años que guardo en la memoria con esa textura complicada de las cosas que fueron reales en algún nivel y que el tiempo y lo que vino después han teñido de una ambigüedad que no se resuelve con una sola respuesta. Fuimos felices. Eso lo puedo decir con honestidad porque la alternativa, decir que nunca fuimos felices, sería una mentira cómoda que no le hace justicia a la realidad de lo que vivimos. Fuimos 2 personas jóvenes que se querían y que compartían ideas y discusiones y planes y la certeza compartida de que el futuro era un lugar al que valía la pena ir juntos. Fuimos al Parque Arví en bicicleta un domingo de abril, con lluvia de media tarde que nos empapó a los 2 y que nos hizo reírnos tanto que casi caemos de las bicicletas. Fuimos a ver una película de Bergman en el Cine Club de la universidad y discutimos sobre ella 3 horas seguidas en un café del centro, hasta que el café cerró y nos sacaron con sillas en la mano. Nos prestamos libros y los devolvimos con notas a lápiz en los márgenes que eran una conversación paralela a la del texto,
Una conversación que yo releía sola, después de devolver el libro como si pudiera encontrar algo nuevo en lo que él había escrito que no hubiera visto la primera vez. Eso era amor. Lo que teníamos en esos años era amor, y reconocerlo no hace más fácil lo que vino después, sino más complicado, porque es más fácil vivir con la traición de alguien que nunca te quiso que con la traición de alguien que sí te quiso y eligió traicionarte de todas formas. Nos graduamos el mismo año, él de Ingeniería Civil y yo de Trabajo Social, con 6 meses de diferencia, él en junio y yo en diciembre de 1981. Nos comprometimos en noviembre, antes de mi grado, en la sala de la casa de mis papás con mi mamá, haciéndose la que acomodaba flores en el florero, mientras en realidad escuchaba todo desde la cocina. El anillo era sencillo, una banda de oro blanco con un diamante pequeño, que Mauricio había comprado con sus ahorros de 2 años de trabajos part-time durante la universidad, y yo lo usé con más orgullo que el que hubiera sentido con el anillo más espectacular del mundo, porque lo que representaba era el esfuerzo genuino y real de alguien que me quería y que lo demostraba con lo que tenía. Eso me importaba más que el tamaño de la piedra. Eso me importó siempre más que las cosas materiales. Y eso también, esa escala de valores, fue parte de lo que Mauricio usó para construir durante años la imagen del hombre que yo creía que era. Nos casamos en febrero de 1982, una boda pequeña en la parroquia de Belén, la parroquia del barrio de mis papás donde yo me había bautizado y hecho la primera comunión, con 50 invitados entre familia y amigos cercanos, una misa de media hora que el padre Aristizábal ofició con esa eficiencia afectuosa que tienen los sacerdotes de barrio que conocen a todas las familias de la congregación desde hace décadas. Mi vestido lo cosió mi mamá en la Singer, por supuesto. 2 meses de trabajo en las noches después de terminar los encargos de los clientes, un vestido de tafetán blanco con mangas largas de encaje y cola corta, que cuando me lo puse por primera vez, me hice llorar a mí misma frente al espejo del cuarto de mis papás. No de tristeza, sino de esa emoción que no tiene nombre exacto, pero que uno siente cuando algo es exactamente como uno esperaba que fuera. El almuerzo fue en el salón comunal de la cuadra, bandeja paisa completa con chicharrón y frijoles, y aguacate y arroz, y el arroz con leche de postre que hacía la señora Carmen de la esquina, que era famosa en todo el barrio por ese arroz con leche. Fue una fiesta pequeña y ruidosa, y llena de gente que se quería de verdad, y yo estaba feliz, completamente feliz, con esa felicidad que no sabe todavía lo que viene, y que por eso puede ser completamente ella misma. Los primeros años del matrimonio fueron los años de construir, de hacer la vida de la nada con las manos, y la voluntad y los ahorros que íbamos juntando de a poco. Mauricio consiguió trabajo en una firma de ingeniería mediana de Medellín, y fue creciendo en ella con esa solidez que da el trabajo bien hecho y la confiabilidad consistente, que son las 2 cosas que los empleadores de verdad valoran más que cualquier talento brillante pero errático. Yo empecé a trabajar en una fundación que atendía a familias desplazadas por la violencia, que ya en esa época de principios de los 80 empezaba a sacudir a Colombia de maneras que todavía no alcanzábamos a ver completamente, pero que, quienes trabajábamos en el campo social, sentíamos crecer cada semana en los testimonios de las familias que llegaban a pedir ayuda. Rentamos un apartamento de 2 cuartos en el sector de Laureles, cerca de la universidad, en un edificio de 4 pisos con portero de día y jardín pequeño, al frente con palmeras que daban sombra en las tardes. Compramos los muebles de a poco, uno por uno, con la satisfacción específica de quien pone en su casa exactamente lo que eligió, y no lo que le tocó porque era lo único disponible. La cama, que fue lo primero porque sin cama no hay nada. Luego la nevera, que también es esencial. Luego la mesa del comedor con 4 sillas, que tardamos 3 meses en completar, porque primero llegaron 2, y tuvimos que esperar el siguiente quincena para comprar las otras 2, y en ese mes y medio comimos en la mesita de la cocina, sin quejarnos porque habíamos elegido ese camino, y era nuestro, y era bueno.
Mauricio era buen marido en esos primeros años. No de la manera grandilocuente de los maridos de las películas que hacen gestos enormes y dramáticos, sino de la manera cotidiana y concreta, que es la única que importa cuando uno va a vivir con alguien de verdad. Llegaba a casa a la hora prometida, preguntaba cómo había sido el día y escuchaba la respuesta de la misma manera en que me había escuchado desde el principio, con esa atención quieta que era su mejor cualidad. Ayudaba en la cocina sin que hubiera que pedírselo, con esa naturalidad del que cree que preparar la comida es una responsabilidad compartida y no un favor que se hace. Recordaba las cosas importantes. El día en que yo tenía una presentación difícil en el trabajo, me preguntaba esa noche cómo había resultado. El cumpleaños de mi mamá estaba marcado en su agenda antes que en la mía. El aniversario nuestro lo celebraba siempre con algo pequeño, pero pensado específicamente para mí. No el regalo genérico que uno le daría a cualquier mujer, sino el que correspondía a lo que él sabía que a mí me gustaba. Esas cosas construyen confianza. Esas cosas construyen la certeza de que uno conoce a la persona con quien vive. Y esa certeza que yo construí ladrillo a ladrillo durante años fue exactamente lo que Mauricio usó después como escudo, porque nadie sospecha de quien ha construido tan bien la imagen de ser confiable. Tuvimos 2 hijos. Sebastián llegó a los 2 años de casados, en febrero de 1984, y desde bebé era exactamente como sería toda la vida, lleno de energía, lleno de preguntas, necesitando entender cómo funcionaban todas las cosas y sin poder resistirse a desmontarlas para averiguarlo, cosa que hizo con juguetes, con radios, con relojes descompuestos que recogía en la calle y con el tostador de la cocina, una vez que nos costó una discusión memorable. Sebastián era el niño que llegaba del colegio con tierra en las rodillas y una historia para contar, y que a los 5 años ya le hacía preguntas a la maestra que ella no esperaba de alguien de su edad. Daniela llegó 3 años después, en septiembre de 1987, y fue desde el principio lo opuesto a su hermano en temperamento, aunque igual en inteligencia. Callada, observadora, con esos ojos cafés grandes que parecían registrar todo lo que pasaba a su alrededor, con una atención que a veces me daba la sensación de que ella sabía cosas que todavía no tenía palabras para decir, que procesaba el mundo de una manera más interna y más profunda que la de su hermano, pero no menos intensa. Mis 2 hijos fueron el amor más grande y más puro de mi vida desde el momento en que llegaron, y siguen siéndolo hoy. Y todo lo que hice en los años difíciles que vienen en esta historia, lo hice por ellos más que por mí misma, aunque con los años aprendí que hacerlo por mí misma hubiera sido igualmente válido. Los años pasaron con esa velocidad que tienen los años cuando uno está ocupado viviendo. Mauricio fue creciendo en su firma de ingeniería. Sus proyectos se volvieron más grandes, sus clientes más importantes, sus responsabilidades más amplias y sus ingresos más considerables. A los 12 años de casados, cuando ya éramos 1994, vivíamos en una casa propia en el barrio de Los Balsos, una zona tranquila y arbolada del sector oriental de Medellín, donde las calles tienen pendiente y las casas tienen jardín, y los vecinos se saludan por el nombre desde las ventanas. Los niños iban a un buen colegio privado. Teníamos un carro confiable. Hacíamos un viaje al año, generalmente a la costa, a Cartagena o a Santa Marta, que para los niños era el evento del año y que para mí era ese espacio de respirar diferente que todos necesitamos cuando la vida cotidiana se asienta demasiado pesada. Por fuera completamente, nuestra vida parecía el resultado natural y merecido de 12 años de trabajo honesto y decisiones correctas. Y en muchos sentidos lo era. En muchos sentidos habíamos hecho bien las cosas. Pero había algo más, algo que yo empezaba a notar con esa incomodidad específica de quien ve algo con el rabillo del ojo y cuando voltea ya no está, pero sabe con certeza que lo vio. Mauricio había cambiado. No de golpe, no de una manera que se pudiera señalar con el dedo en un momento específico y decir ahí fue cuando cambió, sino de esa manera gradual en que cambian las cosas, que cambian cuando nadie está mirando,
que es la manera más difícil de detectar, porque no tiene un antes y un después claros, sino una transición tan lenta que uno no sabe exactamente cuándo cruzó de un lado al otro. Era más distante que antes, como si hubiera instalado una distancia de seguridad entre él y todo lo demás, incluyendo yo, incluyendo los niños, incluyendo su propia vida, como si necesitara ese espacio para algo que no podía hacer con gente demasiado cerca. Llegaba más tarde algunas noches, no siempre, no de manera que pudiera establecerse un patrón claro, sino de maneras irregulares e impredecibles que hacían difícil cuestionarlas porque cada vez había una explicación y las explicaciones eran razonables. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier superficie con la indiferencia de quien no tiene nada que esconder, ahora siempre estaba en su bolsillo o boca abajo en la mesa o en el cajón de su mesita de noche con la pantalla hacia abajo y el volumen al mínimo. Había conversaciones que tomaba en el patio con la puerta entornada, y cuando yo pasaba cerca, la conversación se detenía o bajaba tanto de volumen que era imposible escuchar nada, aunque no fuera la intención de uno escuchar. Había viajes de trabajo a Bogotá y a Cali que se habían vuelto más frecuentes y más largos, y cuando yo preguntaba por los detalles, las respuestas eran suficientemente específicas para ser creíbles y suficientemente vagas para no poder verificarse. Yo lo noté todo, y me dije lo que las mujeres de mi generación aprendemos a decirnos cuando notamos esas cosas, porque es lo que nos enseñaron a decirnos desde siempre, que era el estrés del trabajo, que los proyectos grandes afectan el humor de cualquiera, que el matrimonio después de 12 años tiene sus momentos de distancia y que eso es normal y que se pasa si uno tiene paciencia y no hace de cada cosa un problema. Me lo dije con la convicción de quien necesita creerlo. Me lo dije mirando a mis hijos en la mesa del desayuno y pensando que tenían una familia y que esa familia valía el esfuerzo de no hacer preguntas que quizás tenían respuestas que no podía manejar. Me lo dije de noche cuando el silencio de Mauricio a mi lado era demasiado pesado para ser simplemente cansancio, pero no lo suficientemente obvio para ser una acusación. Me lo dije hasta que un sábado de octubre todo lo que me había estado diciendo dejó de servir de algo. Fue un sábado de octubre de 1994. Mauricio había salido temprano a una reunión de trabajo, cosa inusual en sábado, pero que él había explicado la noche anterior, diciendo que era un cliente nuevo de Bogotá que estaba en Medellín ese fin de semana y que solo tenía disponible esa mañana, y que era un contrato grande y que no podía perderse la oportunidad. Los niños estaban donde mis suegros, que los recogían los sábados por costumbre para llevarlos al parque y darme a mí un sábado libre, que en esa época yo aprovechaba para hacer la limpieza profunda de la casa sin que nadie caminara por encima de lo que acababa de barrer. Yo estaba sola de verdad, con la casa completamente para mí y el silencio de un sábado de octubre en Medellín, que en octubre todavía tiene esas lluvias de temporada que llegan por la tarde y que esa mañana todavía no habían llegado, y el sol de la mañana antioqueña entraba por las ventanas con esa claridad limpia que tienen las mañanas después de que llovió toda la noche. Estaba limpiando el cuarto. Había quitado la cobija de la cama para airearla en el balcón. Había limpiado el polvo de las mesas de noche con el trapo húmedo. Había barrido debajo de la cama donde siempre se acumula ese polvo específico que no existe en ninguna otra parte de la casa. Y cuando llegué a la pared donde estaba colgado el cuadro, que Mauricio había puesto ahí unos 4 años antes, un cuadro de paisaje de montaña antioqueña, que nunca había terminado de convencerme de que me gustaba, pero que él quería en ese lugar específico de esa pared específica, y que yo había aceptado sin discusión porque era un cuadro, y no valía la pena hacer de eso un problema, cuando había otras conversaciones más importantes que tener. Noté que estaba torcido, solo unos grados hacia la derecha, apenas perceptible si uno no miraba específicamente, pero torcido, y lo corrí para enderezarlo. Fue en ese movimiento, ese ajuste de 3 centímetros hacia la izquierda, que el borde inferior derecho del cuadro dejó de cubrir completamente la zona de pared que siempre había cubierto, y vi en el espacio descubierto algo que no debería haber estado ahí.
Una cosa pequeña, circular, del tamaño aproximado de un botón de camisa de hombre, negra, pegada a la pared con cinta adhesiva negra sobre el fondo oscuro del zócalo, pintado de marrón oscuro, lo que la hacía casi completamente invisible, a menos que uno supiera exactamente dónde mirar, o que, como yo esa mañana, la descubriera por accidente con la luz exacta del sol de octubre, entrando por la ventana, en el ángulo exacto que la iluminaba. De esa cosa pequeña y negra salía un cable delgado, del grosor de un cable de auriculares de radio, que bajaba por la pared y se metía por detrás del zócalo de madera, desapareciendo hacia algún lugar dentro de la pared o debajo del piso que yo no podía ver. La reconocí de inmediato, y eso es algo que me ha costado explicarme muchas veces con los años. ¿Cómo la reconocí tan rápido, sin haber visto una antes en persona? La explicación es que en mi trabajo en la fundación habíamos tenido 2 años antes una capacitación sobre dispositivos de vigilancia y seguimiento que se usaban contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia. Una capacitación importante dado el contexto de violencia que vivía el país en esa época, y en esa capacitación nos habían mostrado imágenes y descripciones de los dispositivos más comunes, entre ellos las microcámaras de vigilancia, que para ese momento ya existían en el mercado, aunque todavía eran relativamente nuevas y costosas. La descripción que nos habían dado era exacta a lo que yo estaba viendo. Tamaño pequeño, forma circular, color oscuro para pasar inadvertida, cable de conexión delgado. Era una cámara instalada en mi cuarto, en mi pared, detrás del cuadro que Mauricio había insistido en poner exactamente ahí, apuntando hacia mi cama. Había una cámara apuntando hacia mi cama, hacia el lugar donde yo dormía cada noche de los últimos 4 años, donde me cambiaba de ropa cada mañana, donde Mauricio y yo teníamos la intimidad de un matrimonio de 12 años. Una cámara que había estado ahí, quieta y silenciosa y completamente invisible, grabando todo eso, durante quién sabe cuánto tiempo. Y alguien la había instalado, y ese alguien vivía en esa casa conmigo. No había otra posibilidad. No había manera de que esa cámara hubiera llegado sola a esa pared, y el único hombre que tenía acceso permanente a esa habitación era Mauricio. Lo primero que sentí fue ese frío que no viene del clima sino de adentro, ese frío que sube desde el estómago hacia el pecho y los hombros cuando el cerebro procesa algo que viola de una manera fundamental la realidad en que uno creía vivir. Lo segundo fue náuseas físicas, reales, un mareo que me obligó a sentarme en el borde de la cama y respirar por la nariz contando despacio como me había enseñado la psicóloga de la fundación para los momentos de crisis. Respirar y contar y esperar que el estómago se asentara. Lo tercero, y esto fue lo que más me sorprendió de mí misma en ese momento tan caótico, fue una claridad extraña y fría que llegó cuando el cuerpo terminó de reaccionar y la mente tomó el control con esa eficiencia de emergencia que uno no sabe que tiene hasta que la necesita. No puedo tocar esa cámara. No puedo moverla ni hacer nada que avise a quien la puso, que sé que está ahí. Tengo que saber qué más hay en esta casa. Y tengo que hacerlo ahora, antes de que él regrese. Volví a colocar el cuadro exactamente como estaba, torcido y todo, midiendo a ojo que quedara en el mismo ángulo en que lo había encontrado. Me alejé de la pared y seguí limpiando como si nada, porque si había una cámara en esa pared, había la posibilidad de que hubiera otras en otros lugares de la casa, y no podía comportarme como alguien que acaba de descubrir algo devastador. Mis manos hacían los movimientos de siempre con el trapo y el recogedor, mientras mis ojos recorrían sistemáticamente cada pared, cada esquina, cada objeto decorativo, cada marco de foto, cada luminaria, cada cosa que tuviera el tamaño y la posición adecuados para esconder algo del tamaño de esa cámara. Lo hacía con metodología, como si estuviera haciendo una inspección de campo, porque era exactamente eso lo que estaba haciendo. Una inspección en mi propia casa, que de repente era un territorio que yo no conocía tan bien como creía. Encontré 2 más. La primera estaba en la sala, dentro de la carcasa plástica de un reloj decorativo de madera que Mauricio había traído de un viaje a Bogotá hace como 3 años.
Un reloj que yo había puesto en el estante de los libros, sin pensarlo 2 veces porque era bonito y combinaba con los colores de la sala, y porque me había parecido un gesto agradable que él me traía algo del viaje, aunque fuera algo pequeño y decorativo. Ese gesto, ese reloj traído de Bogotá con tanta consideración, era la cámara que llevaba 3 años en el estante de mis libros grabando mi sala. La segunda estaba en el baño, y esa fue la que más me costó de todas, la que me dio la náusea más profunda y la que tardé más tiempo en procesar incluso muchos años después. Estaba pegada detrás del marco del espejo del lavamanos, en el ángulo inferior derecho del marco, apuntando hacia la ducha. Alguien había grabado mi ducha, alguien había grabado mi baño, y ese alguien desayunaba conmigo cada mañana y me preguntaba cómo había dormido y me ayudaba a servir los platos de los niños antes del colegio. Me encerré en el baño pequeño del pasillo, el único baño de la casa que no tenía cámara, con la llave echada, y me senté en el piso de baldosa fría. Me permití 10 minutos, 10 minutos exactos. Los conté mirando mi reloj de muñeca, para llorar y para vomitar, y para dejar que el cuerpo hiciera lo que necesitaba hacer antes de que yo le pidiera que funcionara de nuevo. Lloré de una manera que no había llorado desde la muerte de mi abuela paterna, que fue el primer duelo grande de mi vida. Ese llanto que viene de un lugar muy profundo, donde vive algo que uno creía seguro y que acaba de enterarse de que no lo estaba. Luego vomité, que fue el cuerpo diciendo lo que la mente no podía decir todavía en palabras. Luego me lavé la cara con agua fría, la más fría que daba el grifo, y me miré en el espejo de ese baño pequeño, ese espejo sin cámara detrás, y me dije en voz muy baja, tan baja que apenas me escuché a mí misma, que tenía que ser la persona más inteligente que había sido en toda su vida durante las próximas horas, que el tiempo era limitado, que cada decisión importaba, que no podía darse el lujo de equivocarse. Salí del baño. Terminé la limpieza de la casa con una normalidad que me costó todo lo que tenía, pero que mantuve porque no sabía cuántas cámaras había y no podía asumir que no había más. Preparé el almuerzo. Cuando llegó Mauricio a las 2 de la tarde con cara de hombre que viene cansado de una reunión larga, yo lo saludé con la misma voz de siempre. Le pregunté cómo le había ido. Serví los platos cuando llegaron los niños con mis suegros. Participé en la conversación de la mesa. Le conté a Sebastián que qué bien que la reunión de natación del colegio era la semana siguiente y que lo íbamos a ver. Y por dentro era una persona completamente distinta a la que todos en esa mesa creían estar viendo. Era alguien que llevaba 4 horas procesando una traición de una profundidad que todavía no había terminado de medir y que sabía, con una certeza que no necesitaba confirmación, que lo que había encontrado esa mañana era solamente la primera capa de algo que iba mucho más profundo. Esa noche no dormí. Me acosté al lado de Mauricio en la cama que llevaba 4 años siendo grabada y me quedé completamente quieta en la oscuridad con los ojos abiertos, mirando el techo y dejando que mi mente trabajara libre, sin el filtro de la normalidad que había mantenido durante todo el día. Pensaba en las cámaras y en lo que significaban. Pensaba en quién las había instalado y cuándo y cómo, sin que yo me diera cuenta. Pensaba en la empresa de distribución que aparecía en las llamadas del teléfono, esa pista que yo había notado hacía semanas sin saber qué hacer con ella. Pensaba en los viajes frecuentes. Pensaba en el dinero que había estado llegando en cantidades que mejoraban nuestra vida, de maneras que yo había atribuido al crecimiento de la carrera de Mauricio, sin calcular si esas cantidades correspondían realmente a lo que gana un ingeniero civil, por exitoso que sea, en Colombia a principios de los años 90. Y pensaba en la pregunta que no podía dejar de formularse, aunque no quisiera tener la respuesta. ¿Qué hacía Mauricio con lo que grababa? ¿Para qué servían esas grabaciones? ¿Qué hacía con ellas? A las 4 de la mañana me levanté con cuidado de no despertar a Mauricio, que dormía con esa tranquilidad de quien no sabe que todo está a punto de cambiar o que sí sabe y ha aprendido a dormir de todas formas, y fui al estudio. La computadora de Mauricio estaba en el escritorio con la pantalla apagada y la contraseña activa como siempre. Me quedé parada frente a ella en la oscuridad del estudio, con solo la luz de la calle entrando por la persiana
y pensé que lo que había en esa máquina era probablemente la respuesta a todas las preguntas que no me dejaban dormir. Y pensé que necesitaba a alguien que me ayudara a llegar a esa respuesta, porque yo sola no tenía las habilidades técnicas para hacerlo. Rodrigo Escobar era el encargado de sistemas de la fundación donde yo trabajaba, un muchacho de 25 años que se había graduado de técnico en sistemas y que sabía de computadoras, lo que la mayoría de personas en esa época no sabía, porque era su pasión y su oficio, y porque pasaba los fines de semana leyendo manuales técnicos que compraba en librerías de segunda mano del centro de Medellín. Era discreto, era honesto, y era alguien en quien yo confiaba de esa manera específica en que uno confía en las personas que ha visto trabajar con integridad durante tiempo suficiente para saber que esa integridad no es actuación. Al día siguiente, un lunes, lo busqué en la fundación durante el descanso del mediodía y le pedí hablar a solas. Le dije que tenía una situación personal delicada, que no le podía dar todos los detalles, pero que era urgente y seria, y le pregunté si era posible acceder a una computadora cuando uno no tenía la contraseña. Rodrigo me miró con esa seriedad discreta de quien entiende que detrás de la pregunta técnica hay algo más pesado, y me dijo que sí, que era posible con el software y el hardware adecuados y si uno tenía acceso físico a la máquina. Le dije que tenía acceso físico. Me dijo que necesitaba un momento en que la computadora no tuviera usuario activo, que me explicaría exactamente qué hacer y que si había algo que encontrara y que fuera lo que él creía que podía ser, que lo copiara todo antes de hacer cualquier otra cosa, porque la evidencia era lo primero. Esperé el sábado siguiente. Mauricio llevó a los niños a una competencia de natación que duraba todo el día en el club campestre, y yo les dije que no me sentía bien, que prefería quedarme en casa descansando. En cuanto el carro salió de la entrada y dobló la esquina, fui al estudio. Tenía el disquete con el programa que Rodrigo me había dado y las instrucciones escritas a mano en un papel que había memorizado y luego quemado en el lavaplatos de la cocina, porque no quería que hubiera rastro de lo que iba a hacer. Seguí las instrucciones paso a paso con las manos que temblaban ligeramente, pero que no se detuvieron, que siguieron haciendo lo que tenían que hacer a pesar del temblor, porque a veces el cuerpo tiembla y funciona al mismo tiempo, y eso es suficiente. El programa tardó 19 minutos en hacer lo que Rodrigo me había dicho que haría, cuando la pantalla de la computadora de Mauricio apareció desbloqueada frente a mí, con todos sus archivos accesibles. Me quedé quieta un momento mirando el escritorio digital con sus carpetas ordenadas, sabiendo que lo que iba a encontrar adentro de esas carpetas iba a ser de un tipo u otro irrevocable, que después de abrirlas no iba a haber manera de volver a no saber lo que supiera. Abrí la carpeta que tenía la fecha más reciente. Era una carpeta de archivos de video, docenas de archivos, cada uno con una etiqueta que incluía una fecha y 2 letras que yo no entendí de inmediato, pero que entendí después. HC para habitación principal, SA para sala, BA para baño. Los archivos de video de las cámaras de mi casa, organizados por fecha y por ubicación, guardados en la computadora de mi marido con la misma meticulosidad con que uno guarda los archivos de trabajo importantes. Había archivos que se remontaban a casi 3 años atrás. 3 años. Llevaba casi 3 años siendo grabada en mi propio hogar sin saberlo. Y junto a la carpeta de videos había un archivo de texto. Lo abrí. Era una lista. Nombres, algunos con apellido y algunos sin él. Números de teléfono, fechas y cantidades de dinero en pesos colombianos. Tardé un momento en entender lo que estaba leyendo. Ese momento de resistencia que tiene la mente cuando el cerebro procesa algo que el corazón no quiere aceptar. Y luego lo entendí con una claridad que fue como recibir un golpe físico, aunque nadie me había tocado. Eran registros de ventas. Mauricio vendía los videos. Vendía las grabaciones de mi casa, de mi cuarto, de mi baño, a personas cuyos nombres y teléfonos estaban en esa lista, junto a las fechas de las transacciones y las cantidades pagadas. La lista tenía entradas que se remontaban a 2 años y medio. Había docenas de nombres. Había cantidades que sumadas representaban más dinero del que yo había ganado en 2 años de trabajo en la fundación. Cerré el archivo.
Cerré la computadora. Me levanté del escritorio y caminé al baño de visitas, el único sin cámara que yo había identificado. Y esta vez no llegué a sentarme en el piso porque no hubo tiempo. Vomité directamente en el lavamanos. Luego abrí el grifo del agua fría al máximo y metí las manos y las muñecas debajo del chorro hasta que el mareo cedió lo suficiente para pensar. Luego volví al estudio, porque Rodrigo me había dicho que lo primero era la evidencia, y la evidencia no podía esperar a que yo terminara de procesar el horror de lo que había encontrado. Copié todo lo que pude en los disquetes que tenía, el archivo de texto con los nombres y los números y las fechas, y los pagos, completo. Una muestra representativa de los archivos de video con sus fechas y etiquetas, suficiente para demostrar el sistema sin necesitar copiar todo el volumen. Y luego seguí explorando las otras carpetas y encontré más. Documentos de la empresa que yo había investigado semanas antes, la distribuidora comercial del norte, con registros de transacciones que mostraban que esa empresa era efectivamente una fachada para la distribución del material, que Mauricio no era el único involucrado, sino uno de varios nodos de una red más grande, que había otras personas que contribuían con material y otras que lo compraban, y que el dinero que circulaba en esa red era considerablemente más que lo que cualquier empresa de distribución de barrio habría manejado legítimamente. Guardé los disquetes en el bolsillo interior de mi chaqueta. Devolví todo a como estaba en la computadora. Salí del estudio. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, y lo tomé de pie frente a la ventana que daba al jardín, mirando el jardín sin verlo, con los disquetes en el bolsillo pesando más de lo que pesaban físicamente, porque llevaban encima todo lo que había cambiado en las últimas horas sobre la vida que yo creía tener. Luego tomé el teléfono y llamé a mi hermano Camilo. Camilo tenía en ese entonces 32 años y llevaba 4 ejerciendo la abogacía en Bogotá, especializado en derecho penal, y era la persona en quien yo más confiaba en el mundo, después de mis padres que ya tenían una edad y a quienes yo no quería cargar con algo así hasta tener claro qué hacer. Camilo contestó al segundo timbre con esa manera suya de contestar el teléfono siempre listo para la conversación, y cuando escuchó el primero de mis palabras, la manera específica en que pronuncié su nombre, se quedó quieto un segundo y luego preguntó directamente si yo estaba bien. Le dije que físicamente estaba bien. Me preguntó si estaba sola. Le dije que sí. Le dije que necesitaba que viniera a Medellín, que no podía contarle por teléfono de qué se trataba porque no era seguro hacerlo así, que era urgente y muy serio. Camilo me preguntó una sola cosa más, si había peligro inmediato para mí o los niños. Le dije que no creía que hubiera peligro inmediato, pero que no estaba completamente segura. Me dijo que tomaba el bus de esa noche y llegaba al día siguiente al amanecer, y que llegara directo a donde yo le dijera, que no fuera a casa, que no llamara a Mauricio. Mauricio llegó con los niños a las 6:30 de la tarde, Sebastián eufórico porque había ganado los 200 metros, y Daniela con una medalla de participación que cargaba con más orgullo que si hubiera sido de oro. Los escuché, los abracé, celebré con ellos, fui la mamá presente que ellos necesitaban que fuera, y en ningún momento durante esa noche, durante la cena, durante el baño de los niños, durante las historias antes de dormir, durante el tiempo en que Mauricio y yo estuvimos sentados en la sala, viendo las noticias con el hombro de él contra el mío, en ningún momento se me fue la compostura. Mantuve la normalidad con una voluntad que no sabía que tenía hasta que la necesité. Y esa noche entendí algo sobre mí misma que no había sabido antes, que cuando la situación lo requería, cuando realmente lo requería, yo podía ser mucho más fuerte de lo que había creído posible. Camilo llegó a las 6 de la mañana siguiente a la fundación, donde yo había llegado a las 5:40, diciendo que tenía una emergencia personal y pidiendo usar la sala de reuniones pequeña. Mi jefa, que era una mujer que había visto demasiadas emergencias personales en su trabajo, con familias vulnerables para hacerle preguntas a alguien con mi cara de esa mañana, me dijo que por supuesto, y me trajo un tinto sin que yo lo pidiera. Camilo llegó con el pelo todavía húmedo de la ducha rápida que debía haberse dado antes de tomar el bus, con la maleta de mano y la cara seria de quien viene preparado para algo,
aunque no sepa exactamente para qué. Entré a la sala, cerré la puerta, saqué los disquetes de mi bolsa donde los había guardado la noche anterior y le conté todo. Camilo me escuchó durante 40 minutos, sin interrumpirme una sola vez, tomando notas en la libreta que siempre cargaba, con la cara cada vez más seria y con esa concentración específica del abogado que está construyendo un caso en tiempo real mientras escucha los hechos. Cuando terminé de hablar hubo un silencio de casi 2 minutos, que fue el silencio de Camilo procesando todo lo que yo había dicho y organizándolo en la estructura legal que correspondía, y luego me miró, y vi en su cara esa mezcla de rabia y de protección fraternal que me hizo llorar por primera vez desde el baño del día anterior. Llorar de verdad con todo el cuerpo, sin contenerme, porque era mi hermano, y estábamos solos, y ya no necesitaba mantener la compostura para nadie. Camilo se levantó, rodeó la mesa, me abrazó sin decir nada durante el tiempo que duró el llanto, y cuando paré me dio su pañuelo, y se sentó frente a mí, y me dijo con esa voz que tenía cuando era absolutamente serio: «Lo que Mauricio ha hecho es un delito grave en múltiples aspectos, y lo que encontraste en esa computadora no es solamente sobre ti. Hay otras víctimas, y la única manera de proteger a esas personas y de que haya consecuencias reales para los responsables es ir con esto a la fiscalía hoy, no mañana, hoy, antes de que él tenga cualquier oportunidad de enterarse de que sabes algo». Fuimos a la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, esa misma mañana. Camilo habló con la eficiencia de quien conoce el sistema y sabe exactamente qué decir y cómo decirlo para que el interlocutor entienda la gravedad y actúe en consecuencia. La fiscal que nos atendió era una mujer de unos 45 años, cabello corto, lentes de armazón oscuro, con una manera de escuchar que era similar a la de Camilo, atenta y organizadora al mismo tiempo, construyendo el caso mientras recibía la información. Cuando Camilo le explicó el contenido de los disquetes y ella los revisó en la computadora de su oficina, cuando vio el volumen de archivos de video, las fechas que cubrían casi 3 años, el archivo de texto con los registros de ventas y los nombres y los números, cuando entendió la escala de lo que estaba mirando, hubo un momento de silencio en su oficina que era diferente al silencio normal de trabajo. Era el silencio de alguien que ha visto muchas cosas, pero que reconoce que esto es de un nivel que requiere recursos adicionales. Dijo que necesitaban la computadora original como evidencia primaria, que iban a necesitar una orden del juez de control de garantías, y que dada la naturaleza del material y la posibilidad de que hubiera más personas involucradas, esto iba a convertirse en una investigación más amplia que el caso individual. Dijo que iban a actuar ese día, esa misma tarde. Camilo me llevó con los niños a casa de mis padres en Belén. Se lo dije a mis papás en pocas palabras, lo suficiente para que entendieran que la situación era grave y que necesitaba que mis hijos estuvieran ahí con ellos por un tiempo mientras yo resolvía algo importante. Mi mamá me miró con esa mirada que tienen las madres que conocen a sus hijos mejor de lo que los hijos creen, y sin preguntar nada más, me abrazó durante un minuto largo, y luego fue a la cocina a hacer agua de panela con limón para los niños, como si preparar algo caliente para los nietos fuera la única respuesta posible y adecuada a cualquier crisis del mundo. Sebastián me preguntó esa tarde si todo estaba bien. Tenía 12 años, la edad en que uno empieza a entender que los adultos a veces ocultan cosas y que ocultar cosas no siempre es para proteger, sino a veces porque la verdad es demasiado complicada para decirla completa en ese momento. Le dije que había un problema serio que estábamos resolviendo, que él y su hermana estaban completamente seguros con los abuelos, que mamá estaba bien, que en unos días le contaría más cuando supiera más. Sebastián asintió con esa seriedad de los 12 años que es mitad niño y mitad persona adulta que empieza a formarse, y me dio un abrazo que fue uno de los abrazos más sinceros que he recibido en mi vida. Daniela estaba sentada en el piso del cuarto de mis papás con su muñeca favorita en el regazo, mirándome con esos ojos grandes que todo lo veían, y cuando yo me arrodillé frente a ella y le pregunté cómo estaba, me tomó la cara con sus 2 manos pequeñas
y me preguntó si yo lloraba. Le dije que a veces los adultos lloraban cuando algo era difícil y que eso estaba bien. Me dijo que ella también lloraba cuando algo era difícil. Le dije que sí, que eso era exactamente correcto, y la abracé con toda la fuerza que tenía. Mauricio fue detenido esa tarde, en su oficina de la firma de ingeniería, cuando llegaron los investigadores de la fiscalía con la orden y con la información que yo había proporcionado esa mañana. Me enteré por Camilo, que había permanecido en contacto con la fiscal durante todo el día. Lo que encontraron cuando los peritos de la fiscalía examinaron la computadora esa noche fue considerablemente más extenso que lo que yo había alcanzado a revisar en mi búsqueda del sábado anterior. Los archivos de video eran más numerosos y cubrían un periodo más largo. La red de distribución era más grande de lo que los registros que yo había encontrado sugerían, con nodos en Medellín, Bogotá y Cali, con múltiples personas involucradas en distintos roles, algunas como proveedores de material, similar al que Mauricio producía, y otras como compradores o distribuidores secundarios. Y esto fue lo que me costó más tiempo procesar de todo lo que descubrí en los días siguientes, evidencia de que varias de las personas de la red operaban de la misma manera que Mauricio. Cámaras en espacios privados de mujeres que no sabían que estaban siendo grabadas, grabaciones vendidas sin consentimiento, dinero que circulaba en cantidades importantes a través de empresas fachada. Había otras víctimas, mujeres que como yo habían tenido cámaras en sus casas sin saberlo, que habían sido grabadas en su intimidad sin su conocimiento ni su consentimiento, cuya privacidad había sido violada de la manera más fundamental que existe y que probablemente no sabían todavía lo que les había pasado. Esa certeza, esa imagen de mujeres que en ese momento estaban viviendo sus vidas normales, sin saber que había imágenes de ellas circulando en una red de personas que las habían convertido en objeto de comercio, sin pedirles permiso. Esa imagen fue la que me dio la fuerza para todo lo que vino después, para los meses difíciles del proceso, para las noches en que quería que todo desapareciera, para los momentos en que el costo de haber hablado se sentía demasiado alto, porque había otras, y lo que yo había hecho al ir a la fiscalía ese día era parte de lo que hacía posible que lo que les había pasado a ellas tuviera consecuencias para quienes lo habían hecho. El proceso legal fue largo y exigente, de maneras que no había anticipado completamente. Camilo fue mi abogado durante todo el proceso, rechazando cada honorario que yo intenté pagarle, porque dijo que esto no era trabajo, sino familia, y que la familia no se cobra. Y yo acepté eso con la misma gratitud silenciosa con que mi papá aceptaba los favores de los vecinos en Belén, sabiendo que los favores verdaderos no se pagan con dinero, sino con la misma disposición de devolverlos cuando llegue el momento. Hubo momentos difíciles en el proceso, momentos en que los abogados de Mauricio intentaron construir narrativas que me desacreditaran, que presentaran mi descubrimiento de las cámaras como producto de una invasión de la privacidad de él por mi parte. Argumento que Camilo desmontó con una eficiencia que me llenó de un orgullo fraternal enorme. Hubo momentos en que algunas personas de mi entorno, vecinos, conocidos, algunas personas del trabajo de Mauricio con quienes yo también había tenido relación, no sabían cómo posicionarse frente a lo que había pasado y elegían la distancia como estrategia, que es la forma más cobarde pero también más común de manejar la incomodidad social, y esa distancia dolía aunque yo la entendiera. Hubo momentos en que los niños sufrían de maneras que yo no podía prevenir ni controlar completamente, y esos momentos eran los más difíciles de todos, porque el sufrimiento de los hijos de uno es el único que uno llevaría dentro del propio cuerpo si pudiera. Pero también hubo cosas que me sostuvieron durante ese tiempo de una manera que no esperaba. Mi mamá, que nunca me preguntó más de lo que yo estaba lista para contar, pero que apareció cada mañana durante semanas con alguna comida que dejaba en la puerta de la casa que yo había pasado a vivir con los niños, que era la misma casa, pero diferente ahora que Mauricio no estaba. Mis compañeras de la fundación, que cerraron filas alrededor de mí con esa solidaridad específica de las mujeres que trabajan en defensa de derechos humanos
y que saben de primera mano lo que cuesta enfrentar, lo que uno no eligió enfrentar. La psicóloga que empecé a ver 2 semanas después de la detención de Mauricio. La doctora Patricia Echeverry, que fue durante años la persona que me ayudó a procesar todo lo que había pasado, con la honestidad y la profundidad que requería, sin minimizarlo y sin dejarlo crecer más de lo que era, sosteniéndolo en su dimensión real, que era ya bastante grande, sin necesidad de hacerlo más grande. Fue la doctora Patricia quien me dijo algo que cambió mi manera de entender toda la historia. Me dijo que el hecho de que yo hubiera encontrado las cámaras, hubiera investigado, hubiera reunido las pruebas y hubiera ido a la fiscalía, no era solamente un acto de supervivencia personal, ni solamente un acto de justicia propia. Era un acto de protección para personas que yo nunca iba a conocer, las otras mujeres de esa red, cuyas historias no eran la mía, pero que habían vivido la misma violación, y que gracias a lo que yo había hecho, tenían la posibilidad de que esa violación tuviera consecuencias legales para quienes la habían perpetrado. Eso no me devolvía los años de intimidad violada, ni borraba las imágenes que existían de mí, en manos de personas que yo nunca había conocido, ni consentiría conocer. Pero le daba a lo que había pasado un significado que iba más allá de mi propia historia. Y ese significado fue el que me permitió cargar con el peso, sin que el peso me aplastara. Mauricio fue condenado. La condena fue proporcional a la gravedad de los delitos y a la escala de lo que había hecho, que era considerable. No diré que sentí satisfacción cuando me enteré del fallo, porque la satisfacción no es lo que uno siente en esos momentos, si uno es honesto consigo mismo. Sentí algo más tranquilo y más complicado, algo parecido al cierre, esa sensación de que una historia que llevaba abierta demasiado tiempo había encontrado finalmente un punto al que se podía llamar no final, porque las consecuencias de lo que pasó siguieron durante años, pero sí un punto de inflexión después del cual lo que venía era diferente de lo que había sido. Sentí que mis hijos tenían al menos la certeza, cuando fueran lo suficientemente grandes para entenderla completamente, de que lo que su padre había hecho había sido reconocido como lo que era, y sentí una gratitud enorme, enorme, y un poco sorpresiva, por el cuadro torcido, por ese cuadro de paisaje antioqueño que nunca me había gustado del todo, pero que, un sábado de octubre con el sol en el ángulo exacto, había estado torcido el grado preciso necesario para que yo lo viera, lo corriera y encontrara lo que había detrás. Los años que siguieron fueron los años de hacerme de nuevo, no de recuperar lo que había sido antes, porque la persona que había sido antes de ese sábado de octubre había cambiado para siempre, y no había manera ni razón de volver a ella, sino de construir la persona nueva que era todo lo que la anterior había sido. La curiosidad, la determinación, el amor por sus hijos, la fe en que la justicia es posible aunque cueste conseguirla, más las cosas que la anterior no había tenido. El conocimiento visceral de que una puede sobrevivir lo peor y seguir siendo una misma, que el daño no tiene que ser la última palabra sobre quién uno es, y que la fortaleza que mi mamá había visto en mí desde el momento de nacer y que había puesto en mi nombre como promesa era real, y había estado ahí todo el tiempo esperando que yo la necesitara de verdad. Seguí trabajando en la fundación durante muchos años más, y ese trabajo que en los años difíciles fue mi ancla, se convirtió después en mi vocación más clara y más sostenida, el lugar donde todo lo que había vivido tenía una aplicación concreta en la vida de otras personas que también necesitaban que alguien les dijera que había salida, aunque en ese momento no pudieran verla. Me convertí en una de las personas de referencia de la Fundación para los casos de violencia basada en tecnología, que con los años fue creciendo en importancia y complejidad a medida que la tecnología se fue volviendo más accesible y los abusos que permitía más numerosos y más difíciles de detectar. Ese trabajo, que nació de la peor experiencia de mi vida, terminó siendo una de las cosas más significativas que he hecho. Y esa paradoja también me tomó tiempo hacerle las paces, pero se las hice. Sebastián creció y se convirtió en el hombre que yo veo hoy, con una mezcla de orgullo y de asombro que nunca se acostumbra. Estudió psicología,
Trabaja como psicólogo clínico en Medellín, con una especialización en trauma relacional, y es uno de esos profesionales que sus pacientes recuerdan décadas después, porque los trató como personas completas y no como diagnósticos. Cuando le pregunté una vez si había elegido esa carrera por lo que vivió de niño, se quedó pensando un momento y luego me dijo que no sabía con certeza, que quizás sí, que quizás lo que había visto en su mamá, no el dolor, sino la manera en que lo había enfrentado, le había enseñado algo sobre la resiliencia que quería poder darle a otros. Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida como madre. Daniela estudió Derecho, como su tío Camilo, y ejerce en Bogotá en una organización de derechos humanos que trabaja específicamente con víctimas de violencia de género y violación de privacidad. Y cuando me cuenta de sus casos, yo la escucho y pienso que el círculo que comenzó en ese cuarto de Los Balsos, un sábado de octubre con un cuadro torcido, de alguna manera ha seguido cerrándose en espiral, encontrando sentido en los lugares donde uno menos lo espera. Nunca me volví a casar, no porque no haya habido personas en mi vida, porque las hubo, sino porque en algún punto de los años que siguieron, llegué a una conclusión que me sorprendió por lo tranquila que era. La vida que tenía era suficiente. Era mía completamente, sin ajustes ni concesiones, construida según mis propias decisiones y mis propios valores, y agregarle a ella otra persona en el grado de intimidad que requiere un matrimonio necesitaba un nivel de confianza que yo construía muy despacio, con mucho cuidado, y que no quería apresurar por ninguna razón externa. Viví bien sola. Viví con mis hijos mientras fueron chicos, y luego con el espacio que dejaron cuando se fueron que llené de libros y de trabajo y de las amistades que son el tejido de una vida rica, aunque no tenga el formato que la sociedad espera de una mujer de mi generación. Estoy bien de una manera que no necesita aclaración ni justificación. Bien de verdad, bien en el fondo, bien con mi historia y con lo que hice con ella. Lo que quiero dejarles a ustedes, mis amores, después de todo lo que les he contado esta tarde, es esto. Vivimos en un mundo donde la tecnología puede ser usada para hacernos daño, de maneras que en otras épocas no existían, y esa realidad no va a desaparecer, sino que va a crecer y a complicarse a medida que los dispositivos se vuelvan más pequeños y más baratos y más fáciles de conseguir y de usar. Las cámaras son más diminutas ahora. Los programas de espionaje se instalan en los teléfonos con un clic. Las maneras de violar la privacidad de alguien se multiplican cada año. Y frente a eso, frente a esa realidad que no podemos ignorar, la única defensa verdadera que tenemos no es la paranoia ni la desconfianza de todo y de todos, que sería una vida insoportable e indigna de vivirse. Es la conciencia, la atención y el valor de actuar cuando algo no está bien, aunque actuar cueste mucho. Yo perdí un matrimonio, perdí la imagen que tenía de mi vida durante 12 años, perdí años de tranquilidad que no vuelven y que a veces todavía extraño, pero encontré la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que la mentira perfecta, siempre, sin ninguna excepción. Y si alguna de ustedes, en este momento en que me escucha, está en una situación donde algo no cuadra, donde hay preguntas que no tienen respuesta, y silencios que pesan demasiado, y cosas que no deberían estar donde están, o que faltan donde deberían estar, quiero que sepa que su instinto es más inteligente de lo que a veces uno le da crédito, que su curiosidad es una fortaleza y no un defecto como a veces nos dicen que es, y que buscar las respuestas, aunque den miedo, y aunque lo que encuentre sea difícil de sostener, es siempre el camino correcto. No están solas, nunca están solas, y hay salida, siempre hay salida, aunque en el momento en que se está adentro del problema no se pueda ver. Soy Soledad Amparo Restrepo Montoya. Tengo 66 años, 2 hijos que me llenan de orgullo cada día de mi vida, 3 nietos que son el ruido más hermoso que existe, y esta historia que guardé durante demasiados años, pensando que no tenía palabras para contarla, y que resultó que sí las tenía, que estaban esperando el momento correcto,
que ese momento llegó hoy, aquí, frente a ustedes. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse hasta el final, sin importar lo difícil que fue escuchar algunas partes. Un abrazo enorme de esta abuela colombiana que los quiere a todos con el corazón completo y con esta vida entera que ha vivido con todo lo que tenía. Cuídense mucho, cuídense muchísimo y recuerden siempre, la soledad que da fortaleza, esa que mi mamá me puso en el nombre esa noche de parto difícil, sin saber todo lo que yo iba a necesitarla. Esa fortaleza la tienen ustedes también. La tienen. Solo hay que encontrarla cuando llegue el momento en que se necesite. Y llega. Para todas, en algún momento llega.